Está ya en comunicación el ingeniero Álvaro Ríos, ex ministro de Hidrocarburos y además experto en estos temas. Ingeniero, le agradezco muchísimo, lo saludo fraternalmente en este nuevo año y bueno, con este tema de esta emergencia energética que en realidad en sí esta emergencia viene de hace mucho tiempo, pero hoy se la pone en un decreto para tratar de buscar el camino de solución, creo yo. Bueno, que usted la tiene clarísima, ¿no? Creo que el decreto, diremos, hace una recopilación. No, el decreto tiene un nombre que diremos que va con la realidad que el gobierno de Rodrigo Paz ha heredado del país, ¿no? En esta línea podemos decir que yo siempre hablaba durante el periodo de elecciones de la trilogía energética. Vamos a hablar de la parte de energía. Es decir, teníamos que resolver tres temas. Entrado el nuevo gobierno, tenía que resolverse tres temas esenciales debido a la debacle económica y energética que nos había dejado el anterior gobierno, ¿sí? El anterior gobierno nos dejó un banco central de Bolivia quebrado, sin dólares, se habían gastado hasta el oro, hasta las reservas de oro. Dejaban un país con escasa producción de hidrocarburos, desabastecido, ¿sí? Y tercero, pues había unos enormes subsidios, ¿sí? Entonces, esa es la trilogía energética. Había que resolverla empezando por algo. Es decir, había que quitar los subsidios, estabilizar el tipo de cambio, ¿sí? Que es la segunda medida, y abastecer el país. Entonces, esto yo decía, si el que no resuelva esto, mejor que no entre a gobernar. Pues de cierta manera, eso es lo que ha tratado de hacer el gobierno de Rodrigo Paz, con sus menos y con sus más. No voy a decir, nada es perfecto, y bueno, se ha avanzado. Ciertamente en cuanto a gasolina y diésel, vemos que el abastecimiento está bastante completo en el país. No vemos las enormes colas y el desabastecimiento que había durante el 2025, y bueno, son recién un mes que estamos ahí, y también vemos que el tipo de cambio en cierta manera está estable, alrededor de 10 bolivianos, ¿sí? Y se ha procedido pues con lo más duro que había, a quitar el subsidio al diésel en particular. Se ha quitado, yo diría, casi el 100% del subsidio al diésel, o sea, es decir, no hay subsidio al diésel. Se ha quitado en parte el subsidio a la gasolina, porque todavía producimos alrededor yo diría el 30%, de 35% de la gasolina, y no se lo ha quitado. Un litro de gasolina no debería valer 6.96, debería valer cerca de 10 bolivianos el litro en este momento. Entonces, y se ha mantenido el subsidio al GLP y al gas natural. Falta. Entonces, seguramente hay miedo. Usted ha visto la reacción. El diésel ya se ha aceptado, la población ha entendido, y eso creo que es importante, que los subsidios son perversos y lo único que ayudan al desabastecimiento del país. ¿Por qué? Porque el combustible se va por nuestras fronteras. Se habían organizado mafias en el anterior gobierno, en el MAS, que pues sacaban el combustible fuera de nuestras fronteras, lo vendían en el mercado negro, lo ocultaban, y bueno, eso creo que ya es historia en el diésel y la gasolina. Por eso es que va a haber un ahorro desde el punto de vista en que no estamos botando nuestros dólares hacia afuera cuando tenemos que importar con dólares que no tenemos, y encima el contrabando funcionaba en esta manera perversa, ¿no? Ahora, lo que sí tengo que decir es que como el GLP no se ha quitado el subsidio al GLP, pues el GLP, varias de estas mafias y algunos gente con plata y sin ocupación, sin poder producir, se han volcado a hacer contrabando de GLP. Y un poco eso es lo que estamos viendo ahora en el mercado, un poco de desabastecimiento de GLP. Y además de que la producción y la oferta y la demanda están casi niveladas, es decir, este año ya la producción de GLP no da para exportar. El año pasado exportamos creo que hasta el mes de marzo, abril, no sé, mayo, había exportaciones de GLP. Como la producción de gas está cayendo, la de GLP también, por supuesto que está cayendo,
y este año vamos a tener en promedio anual, 80 toneladas métricas por día de déficit de producción de GLP. Entonces tenemos que comenzar a importar. Y cuando importamos y botamos nuestros dólares para importar y el producto se va de contrabando, esa es una tragedia para el país. Y peor cuando grandes grupos corporativos mafiosos se dedican a ese contrabando, pues la situación se hace peor. El desabastecimiento es crónico. Entonces, una garrafa de GLP vale 22.50 en el mercado interno, y si le importamos en este momento o un país vecino, pues hace su gestión de costos, una garrafa de GLP en nuestro país o al otro lado de la frontera, en Perú, no sé, en Brasil, puede valer alrededor de 100, 110 bolivianos la garrafa, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que de 22 a 110, pues hay un margen de 80, 90 bolivianos de ganancia por garrafa. Es un negocio contrabandear. Entonces, por eso es que yo digo, ¿hasta cuándo podemos seguir manteniendo el subsidio al GLP? Creo que hay que ir pensando en que, bueno, el mercado no puede estar desabastecido. Creo que si sigue así, la gente se va a molestar. Creo que el gobierno tiene la acción de inmediatamente, para proteger este producto, tiene que hacer una militarización de ciertos puntos fronterizos para que esto aminore. No vamos a poder nunca controlar el contrabando, nunca. La gente en las fronteras se corrompe. Peor si hay una ganancia, como le digo, de 80 bolivianos por cada garrafa. Bueno, me cruzo 100 garrafas al día y es un jugosito negocio, ¿no es cierto? Entonces, pero creo que la solución final va a tener que venir algún rato este año. Tenemos que sacar el subsidio al GLP, ¿sí? Y yo estoy proponiendo de la siguiente manera: ¿por qué no lo focalizamos? ¿Por qué no hacemos que por ejemplo, con la factura eléctrica? Le hablo de la factura, así se hace en Perú, por lo menos en Brasil también, pero el mecanismo de Perú lo conozco mejor. Hay los 4 segmentos que consumen las familias que tienen fuera de las familias que ya tienen redes de gas, ¿no? No estoy hablando de las familias que consumen GLP y que tienen un consumo eléctrico muy pequeño, porque su economía es débil, es precaria y no puede comprarse. Le podemos entregar los 110 bolivianos en efectivo, ¿sí?, en una cuenta de banco, para que se compre su garrafa de GLP, ¿sí? El resto de la población tiene que ir a comprar a precio de mercado, de manera que el contrabando no exista, ¿sí? Entonces, de esa manera podemos proteger focalizando a los más vulnerables, es decir, las familias que sienten que esos 80 bolivianos al mes, porque una familia boliviana consume en promedio una garrafa al mes, es decir, le damos estos 110 para que se compre su garrafa y pueda ir al mercado y no se desabastezca. Creo que lo que la población tiene que entender es que hoy es peor que no exista, ¿sí? Entonces, protegeremos a los más vulnerables, protejamos mediante el subsidio focalizado, y luego quitemos el subsidio y de una vez llevemos a que el país entre en una normalidad, ¿no? Eso es parte, diremos, del esquema que yo digo, lo más perverso que le puede pasar a un país, lo hemos visto el año pasado, es no tener energía, ¿sí? No tener diésel, gasolina, GLP, lo estamos viendo ahora, ¿sí? Y esto vamos a tener que hacer con el gas natural este año también. Algo tenemos que hacer con el gas natural. Entonces, el decreto también apunta a que cualquier persona puede importar. Es decir, el diésel, por ejemplo, ahora compite y podemos importar con esos 9.80, creo que cuesta el diésel, no recuerdo bien. Un privado puede hacer importación, puede competir con IPFB y se puede ir haciendo, digamos, que los privados comiencen a acompañar el abastecimiento de diésel en el país. No se puede hacer lo mismo con la gasolina, porque todavía tiene algo de subvención, y peor con el GLP. Entonces, eso ayuda. El otro tema que dice el decreto, yendo a la esencia del decreto, es que se quita pues todos esos permisos mafiosos que había hecho el anterior gobierno, ¿no? Había que pedir permiso a IPFB, a la aduana, a sustancias controladas, a la NH, y en cada uno te esquilmaban unos buenos pesitos para darte un permiso y te lo hacían durar. Bueno,
Eso creo que también ha mejorado y por eso este decreto habla de ese punto en particular, de que ya no va a haber la sustancia controlada para el diésel, ¿no? Entonces, todo esto es parte de lo que habla el decreto, ¿no? En realidad es, diremos, el resumen, y para lo cual también es importante entender que el sector privado tiene que ir tomando control del abastecimiento del país. En todos los países del mundo, excepto en Cuba y en Venezuela, el Estado es el único que provee. Eso son países fallidos, como estamos viendo. Bolivia tiene que volver a la normalidad. El sector privado tiene que importar. El sector privado también puede producir acá, tal vez refinarlo, su petróleo y venderlo, pero tiene que haber una metodología de competencia. No podemos hacer que una sola empresa como YPF nos desabastezca. Y eso creo que es pernicioso, es muy doloroso y le hace mucho daño a la economía del país, ¿no? Finalmente voy a hablar un poco del gas natural. Como digo, el gas natural se viene, pues vamos a dejar de exportar y vamos a comenzar a importar hacia finales del 2028, no sé, 29, principios de 2029. Y en esa línea es que también tenemos que hacer algo con el gas natural, ¿no? Y eso tiene que venir por la parte exploratoria. Por eso es la ley de hidrocarburos que habla de la producción. Es decir, le vamos a remunerar a los que importan o importamos petróleo a $60 el barril, $70 el barril, dependiendo del precio que esté, pero a un productor boliviano le remuneramos a 27, ¿sí? Ilógico, ¿no es cierto? Y un productor boliviano que invierte en el país, que genera empleo en el país, no permite que los dólares se fuguen y además de ello, pues se paga regalías cuando producimos petróleo. Entonces, la ecuación que manejaba el gobierno del MAS era perversa. Fomentar la importación en detrimento de la producción en vez de incentivar la producción en Bolivia. Yo prefiero pagarle a un productor o a una empresa petrolera en Bolivia $60 el barril, que me pague regalías, que genere empleo y los dólares no se me vayan, a que tenga que importarlo, ¿sí? Y esto es el tema. Y este tema también va con el gas natural. En el gas natural, un productor de gas remunera algo menos de $1 el millón de BTU, le pagan menos de eso. Pero el 2028-29 vamos a tener que pagarle a los argentinos $9, 8 o 7, depende de lo que se logre, el millón de BTU. ¿Por qué no remunerarles a ellos 5 y $60 el barril y permitir que lo produzcan acá? O sea, creo que va en la lógica de fomentar la producción nacional. Entonces, a eso se necesita trabajar en una nueva ley de hidrocarburos que creo que el ministerio, estoy seguro que el ministerio viene trabajando en eso, y en los próximos 6 meses o antes vamos a tener una nueva ley de hidrocarburos y también vamos a tener un nuevo reajuste de precios. Creo que se va a equilibrar el precio de la gasolina al precio internacional, por eso los precios están vigentes por 6 meses. Ese es el análisis que le puedo hacer un poco de la situación en la cual está el país. Todo esto va a causar un poco de inflación. De ninguna manera podemos decir que una subida de diésel de la magnitud que hemos tenido de 3.74, creo, a casi 10 bolivianos la gasolina, no va a subir. Van a subir los precios del transporte y de productos y de servicios. Pero lo peor que nos puede pasar es no tener energía, ¿sí? Yo tengo un eslogan famoso, no es famoso, es chistoso, que dice que se puede vivir sin amor, pero no sin energía. Entonces creo que el gobierno de Rodrigo Paz, como todo gobierno débil, es débil porque lo han hecho retroceder, pero ha mantenido el subsidio, ha estabilizado por ahora el tipo de cambio y pues ha quitado el subsidio. Creo que es un logro importante. Ahora, ingeniero, dentro de esta idea de la nueva forma de manejar el sistema de hidrocarburos con una nueva ley, etcétera, etcétera, ¿cuál es el papel que debe asumir Yacimientos, tomando en cuenta todos los antecedentes que se están destapando ahora, tomando en cuenta todos los negociados, la corrupción, todas las cosas que han salido últimamente, y el hecho de que ahora, con este nuevo decreto,
permite que hayan otras empresas que importen el combustible. ¿Cuál debe ser el papel de Yacimientos de aquí en adelante con una nueva ley de hidrocarburos? A ver, Yacimientos es la otra bomba de tiempo que nos ha dejado el gobierno de Mas, ¿no? Yacimientos no puede seguir como está. Yacimientos tiene cerca de 7.000, 8.000 empleados, ¿sí? Los han sindicalizado a la mayoría, les han dado fuero sindical, les han dado estabilidad laboral, de manera que no los puedan sacar. Entonces, en esta línea es que tenemos que hacer una reforma profunda de IPFB. Creo que eso va a tener que venir, no sé, hacia finales de año, pero IPFB no puede quedar como está. No puede tener unidades de negocio que pierdan plata. No podemos ir al BID, a la CAF, que es la otra parte que olvidaba hablar de los dólares para estabilizar el tipo de cambio. La CAF, el BID, el Banco Mundial, el fondo, no nos van a dar plata para mantener empresas deficitarias. IPFB es una empresa deficitaria. Tenemos que hacer algo con ella. Dividámosla en unidades dependientes de negocio, asociémosla al capital privado, pero no podemos seguir. El 2024 IPFB ha perdido 1.500 millones de dólares. El 2025 ha debido perder más y este 2026 va a perder aún más. ¿Por qué? Porque cada vez produce menos, refina menos, transporta menos, y bueno, esa realidad no puede seguir. Entonces, nos han dejado un país descalabrado, un país en quiebra, nos han dejado un país con empresas deficitarias. Estas empresas o tienen que cerrarse o tienen que asociarse al capital privado, o yo dudo mucho que el IPFB en 2 o 3 años siga como está. Antes va a desaparecer Bolivia, que tiene que desaparecer IPFB tiene que readecuarse a ganar plata. Una empresa tiene que ganar dinero, no puede perder. No podemos tener empresas públicas deficitarias. Es como el subsidio, ¿sí? Nos hacen daño. Si su empresa de pan pierde plata y usted se sigue prestando para perder plata, pues algún día va a tocar fondo. Entonces, igual con las empresas, hay que comenzar a ver cómo vamos a cerrar unidades de negocio de IPFB que no sirve para nada. La gente de IPFB tiene que entender que el Estado no le puede dar trabajo todo el tiempo a empresas que no producen y no generan rentabilidad o son rentables, ¿no? En el tema del etanol y esta idea que se generó en el tiempo del MAS, que finalmente no funcionó porque si vamos al mercado, poco se ha utilizado este tipo de nuevos combustibles. ¿Qué debe pasar ahora con estas empresas que supuestamente deberían haber reforzado el tema energético? A ver, el etanol en Bolivia no lo produce el Estado. No lo produce, no son empresas estatales, lo produce el sector privado. Y lo produce muy bien, lo produce competitivamente Aguaí, Guavirá, no sé, varios ingenios. Y este etanol puede mezclarse con la gasolina, ¿sí? Hasta un 12%, creo que no deberíamos ir más de allá. Entonces el sector privado tiene que venderle este etanol a IPFB o a los productores privados, a los privados, de manera que compita con la gasolina importada y con la producción nacional. O sea, el mercado tiene que funcionar, ¿sí? Entonces, yo no tengo nada contra los productores de etanol, lo único que tienen que entrar es a competir a un mercado con la gasolina. Si el precio del petróleo mañana baja a $50 el barril y el etanol no puede competir, pues no se mezcla, ¿sí? Y lo exportan. Pero si mañana el precio del etanol, el precio del petróleo se va a $70 el barril, ¿sí? El etanol es un producto producido internamente que entre a competir con esa gasolina importada, ¿sí? Entonces, hay que jugar ese mercado y así funcionan los países. En Brasil, en la medida en que más sube el petróleo, más etanol se usa. Baja el petróleo, menos etanol se usa. Creo que eso es lo que debemos hacer, porque los productores de etanol tienen la oportunidad de exportar el producto, ¿sí? La otra realidad es con el biodiesel, y con esto quiero ir terminando porque me tengo que ir. El biodiesel, el Estado se ha metido a construir una planta acá en Santa Cruz, una planta hecha en pésimas condiciones, con corrupción, y también ha construido otra medias en La Paz. Eso no va a funcionar, eso no funciona.
¿Por qué? Porque no hay plantaciones de ninguna categoría que le permitan alimentar y tiene que usar soya. Y el productor de soya, para competir con un diésel que se llama importado a $70 el barril, no le da. Tendría que estar demasiado bajo el precio de la soya y demasiado alto el precio del diésel para que este biodiesel compita. Por lo tanto, yo creo que esas dos plantas que han construido son unos elefantitos blancos que no van a servir para nada. Yo creo que hay que buscar, si algún privado quiere hacerse cargo de ella, entregársela en concesión, que pague un royalty, alguna modalidad de costo que le pague, pero yo creo que mantener unidades operativas como de IPFB, como las plantas de biodiesel, no tienen ningún sentido. Son elefantes blancos que se han hecho con diezmo y al calor de la industrialización y al calor de que había harta plata en el país. Bueno, el país ahora no tiene para seguir perdiendo plata en empresas que no producen y peor para seguir construyendo nuevas plantas, ¿no? Ingeniero, entonces yo le agradezco muchísimo por este tiempo, lo dejamos en libertad. Muchas gracias. Gracias, hasta la próxima, cuando guste. Hasta luego. Muchísimas gracias.